Bienvenido a este nuevo programa, bienvenido al canal. Una vez más, estoy aquí para hablar sobre Marvel. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que no te cuesta nada darle like y suscribirte. Y a mí personalmente me motiva y me alegra ver que el programa tiene su apoyo. Una vez dicho todo esto, vamos a ir comenzando. Hoy quiero hablar del personaje de Sam Wilson en el UCM. De aquello que podría ayudarlo a la hora de ser un gran Capitán América en el UCM. Así como lo fue en su día Steve Rogers. De la situación que vive ahora mismo el personaje y de ese grupo de vengadores que podría formar, de los héroes que podrían acompañarle. Pero antes de eso quiero mencionar una cosa con respecto al símbolo de América, o culo de América si lo preferís llamar así. Chris Evans hizo suyos los personajes de Steve Rogers y Capitán América. Esto último puede sonar tonto, pero tiene cierto sentido. En los cómics, Steve Rogers y el Capitán América son la misma persona, pero en el UCM es distinto. En el UCM tenemos que Chris Evans tiene que dar vida a dos partes de un mismo ser. Iguales las dos, pero al mismo tiempo distintas para el ojo del público. Evans tuvo que hacer de Steve Rogers el humano recto hombre de Dios y al mismo tiempo tuvo que hacer del Capitán América, el héroe que es un soldado que vive fuera de su tiempo. A la hora de interpretar personajes que tienen una doble identidad o su parte heroica está relacionada con cierto simbolismo, hay dos facetas a las que dar vida y en las que tiene que encajar el actor. Evans podría haber sido un buen Steve Rogers, pero como Capitán América no haber cuajado del todo, o viceversa. En los cómics es tan simple como que Steve Rogers es el Capitán América. No están separados el uno del otro. Pero en el UCM es distinto. El actor en cuestión debe de hacer bien ambas facetas del personaje, la del civil y la del héroe. Chris Evans lo hizo muy bien en ambas facetas. Ahora le toca a Anthony hacer lo propio como Sam Wilson y Capitán América. Dar vida a un Sam Wilson que está a la altura de ser Capitán América y dar vida a un Capitán América a la altura de lo que debe de ser el Capitán América. Esto no quiere decir que Sam deba de ser un Capitán América idéntico al de Steve. Estar a la altura del escudo y del traje no significa ser igual al que anteriormente portó dicho escudo y dicho traje, sino a la altura de lo que debe de ser alguien que lleve ambas cosas. Sam Wilson debe de ser su propia versión del Capitán América, pero siempre a la altura de lo que se espera que alguien que porte ese escudo y ese traje sea. Dicho todo esto, ¿qué ayudó al Steve Rogers de Chris Evans a ser un buen Capitán América? Dos cosas. 3 si tenemos en cuenta que el actor debe de ser bueno a la hora de sacar adelante de buena manera el papel. Pero dejando de lado las cualidades actorales del actor, lo que hizo grande al personaje de Evans fueron dos cosas: quienes lo acompañaron en cada momento y los eventos que tuvo que enfrentar. Quiero empezar por la importancia de los acompañantes. Steve Rogers tuvo a buenos personajes a su lado, grandes incluso, ya sea porque esos personajes que lo rodearon tuvieran un carisma propio que los hiciera ser de carácter fuerte, porque fuesen individuos con habilidades que los hacían capaces de hacer cosas que pocos podían lograr, o ambas cosas. Esto ayudó a la hora de engrandecer el personaje de Steve Rogers, porque consiguió hacerse notar entre esos personajes tan increíbles. Que Steve Rogers tuviese a su lado a Natasha, Clint, Bruce, Tony y Thor hizo de Steve Rogers un gran Capitán América, porque cada uno de esos otros Vengadores que estaban a su lado era un individuo increíble, con un carácter y una personalidad propia. Pero Steve se ganó la confianza de todos estos, de forma en que todos estuvieron de acuerdo en que él debía de ser el líder a quien seguir y confiarle el equipo. Por tanto, esto es algo importante que debería de tener a su lado el personaje de Sam Wilson. ¿Lo tiene? Personalmente creo que no. Ahora mismo el UCM está muy falto de héroes, sobre todo de héroes que puedan hacer equipo en una nueva formación de Vengadores. A tope con la propuesta del candidato a presidente Thaddeus Ross sobre la idea de formar un nuevo equipo de Vengadores. Pero exactamente qué equipo de Vengadores quiere que reúna Sam. Ahora mismo el personaje de Sam Wilson solo tiene a su lado a Joaquín Torres, un personaje que seguramente se ganará la simpatía del público, pero hasta ahí. El problema con Joaquín es que es un personaje que no es ajeno a Sam, sino que es un aliado directo. Son amigos y compañeros en una relación muy parecida a la de Steve y Bucky, lo que hace que sean un dúo demasiado parejo para que Sam se vea impulsado por su compañero, ya que Joaquín es un igual a Sam y no un contrario. En cambio, este papel de contrario que puede hacer ver mejor al personaje de Sam, al ganarse Sam su confianza y su respeto con sus actos, lo podría estar interpretando la actriz Shira Haas.
Esta actriz debuta en el UCM bajo el polémico personaje de Sabra. Dicho personaje es distinto en el UCM y en los cómics, ya que en el UCM es una ex viuda negra que trabaja para Thaddeus Ross, siendo su seguridad personal, su mano derecha básicamente. Más allá de los villanos que tendremos en la película y de Thaddeus Ross, el personaje de Sabra es el único personaje heroico que podría reforzar la posición de Sam Wilson como Capitán América, ya que con una actitud de carácter fuerte podría darle buena réplica a Sam. El personaje de Sabra, con una forma de ser muy apegada a su antigua vida de viuda negra, puede darle juego al personaje de Sam. Por eso me atrevería a decir que Sabra, junto con Joaquín Torres, debería de formar equipo junto a Sam, y dar inicio a ellos tres a un nuevo grupo de Vengadores. Así como en su momento Steve tuvo a Sam y Natasha como compañeros, Sam tendría a Joaquín y Sabra, teniendo un hueco para 3 más en el equipo, y dar vida así a una nueva formación de Vengadores. La cosa está en que no hay muchos más personajes interesantes que poder elegir para formar un nuevo grupo de Vengadores. Al menos no uno con personalidades distintas y fuertes que chocaran en ciertos momentos y así diesen un grupo variopinto e interesante que ver, que es precisamente lo que hizo tan entretenido al equipo de Vengadores originales. Si tenemos que hacer un ejercicio de imaginación y pensar en una formación de Vengadores, partiendo de esos 3 integrantes, ¿quiénes podrían ser los demás miembros? Pues no hay mucho donde elegir. Ya dije en un programa anterior a este que el UCM carece de superhéroes. Diría que las únicas 3 opciones que hay para integrantes del grupo de Vengadores serían Rhodey como máquina de guerra, Scott Lang como Ant-Man y Shang-Chi. Los 2 primeros porque ya han actuado como héroes en el UCM, y el último porque es el único nuevo héroe del UCM que puede pertenecer al grupo. Sobre todo porque ya tuvo un primer contacto con el mundo heroico, y además ya tuvo contacto con héroes más consagrados. Así que no sería de extrañar que estas 2 cosas lo hayan hecho llegar al mundo heroico de forma oficial, terminando por acabar como un nuevo miembro de una nueva formación de Vengadores. Lo que tendría sentido ya que tiene buenas habilidades de combate y posee un arma poderosa como los 10 anillos. Ahora bien, ¿es un poco triste la formación que quedaría de nuevos Vengadores? ¿Con Sam, Joaquín, Sabra, Rhodey, Scott y Shang-Chi como miembros? Pues sí, pero es que no hay mucho más. Y es muy triste, porque como ya dije, una de las cosas que ayudó mucho al Capitán América de Steve Rogers, a la hora de ser un gran Capitán América, fueron los compañeros que tuvo a su lado. A día de hoy Sam Wilson no tiene grandes compañeros a su lado. Ahora vamos a hablar del otro concepto importante que ayudó al personaje de Steve a la hora de volverse un gran Capitán América, el cual viene siendo los eventos que tuvo que enfrentar. En esto también está jodido el personaje de Sam, ya os aviso. Steve llegó al UCM de la mano del primer Vengador, una película que está muy al final en la lista de cualquier top de películas del UCM, porque en esencia es una película que presenta al personaje y lo establece en el UCM, no es mucho más. Pero de ahí en adelante el personaje de Steve gana muchísimo en cada aparición que tiene, porque en cada una de ellas tiene la capacidad de lucirse adecuadamente. Primero en Los Vengadores, donde tuvo por delante una historia y un conflicto que lo dejó lucirse en los momentos que tuvo, pese a compartir pantalla con un grupo de personajes que también eran estelares. Steve cuajó perfectamente en esa película. El personaje quedó bien parado en su aparición grupal. Pero lo mejor estaba por llegar. Soldado de Invierno es el proyecto que establece al personaje de Steve como lo que acabaría siendo un Capitán América al cual le va la acción como anillo al dedo. Es su segunda película individual, y pese a compartir pantalla junto con otros actores con papeles importantes en el UCM, consigue estar a la altura de lo que debía de ser el personaje de Steve en esa película. Además de ser una película que dejó ver lo bien que puede lucir el personaje en el cine de superhéroes. Tras esta película, el personaje se vendría todavía más arriba, tras su consolidación definitiva como parte de la Trinidad del UCM en Era de Ultron, donde lo veríamos como uno de los 3 grandes junto a Thor y Iron Man, consiguiendo gracias a todo esto protagonizar en su tercera entrega individual uno de los eventos más famosos en los cómics, Civil War. Tras eso, el personaje aparecería de nuevo en Infinity War y Endgame, películas donde seguiría siendo uno de los focos principales en ambas entregas. Dicho todo esto sobre el personaje de Steve, el personaje de Sam no tiene nada de esto por delante, porque su película llegó muy tarde al UCM. Empezando por partes, la serie de Falcon y Soldado de Invierno
es el primer proyecto serio del personaje de Sam. Su única aparición anterior, notoria de verdad, en el UCM es en Civil War. Es donde podríamos decir que el personaje tiene más frases y momentos en pantalla, ya que en Soldado de Invierno hasta el momento final de la película no aparece, y tampoco es que aparezca para mucho. Y en Era de Ultron aparece para soltar una frase y listo. Es en Civil War donde más podemos verlo en pantalla, aunque tampoco sea algo muy exagerado. Posteriormente en Infinity War y Endgame más de lo mismo. El personaje apenas tiene momentos en pantalla. Su primera aparición importante es en Falcon y Soldado de Invierno, donde coprotagoniza la serie junto con Bucky. De ahí saltamos a una cuarta entrega del Capitán América, donde al fin podrá ser protagonista individual de un proyecto. Pero el problema está en lo que viene después de eso. En lo siguiente que lo veremos será en Vengadores Doomsday y después en Vengadores Secret Wars. Su calendario de proyectos es una locura. Para empezar, su primer proyecto propio resultó ser conjunto, lo que no es malo del todo, porque Sam era un personaje muy terciario en el UCM, hasta que recibió el manto del Capitán América. Así que un proyecto junto con Bucky, con la trama que tuvo la serie y rodeado del resto de personajes que aparecieron en la serie, creo que era lo ideal para el personaje. El problema está en el camino después de la serie. Tendrá su primera película individual después de haber tomado el manto del Capitán América en su propia serie, sin previamente haberse validado bajo ese manto, dando el salto directamente a protagonizar una película, para después de eso directamente vivir dos eventos importantes como lo serán Doomsday y Secret Wars. Es una completa locura. Si hacemos la comparativa entre Steve y Sam, la película El primer Vengador es el equivalente a Falcon y Soldado de Invierno para Sam. El problema está en que después de Primer Vengador, Steve tuvo una película coral como lo fue Vengadores, como proyecto para asentarse como Capitán América, para luego dar el salto como primera fila del UCM en su segundo proyecto individual. Sam no tiene eso por delante. Él se salta el paso que tuvo Steve con Vengadores. Directamente va a una película individual que debe de dejarlo establecido en el UCM como uno de los héroes principales, y me parece que es pedirle demasiado al personaje. Hasta ahora había sido un personaje terciario, solo tuvo un proyecto para dejarnos ver cómo es el personaje y conocerlo, y ya directamente dar el salto a una película individual. Película que además no tiene un gran elenco de personajes del UCM. Todo lo contrario a lo que ocurrió en la película de Vengadores, donde había un gran elenco de personajes, lo que le restó cierta importancia al personaje de Steve porque compartía momentos con otros personajes. Pero Sam no tendrá eso. Directamente va a los focos, sin mucha preparación previa, con los focos apuntándole solamente a él. Y después de eso se verá envuelto en dos eventos multiversales donde, en teoría, debería de compartir pantalla con muchos personajes que seguramente vayan a opacarlo. El camino de Sam Wilson como Capitán América es muy jodido. Para mí estos dos puntos fueron muy importantes a la hora de sacar adelante el Capitán América de Steve Rogers, los compañeros que tuvo a su lado y los eventos que vivió. Y por desgracia, el Capitán América de Sam Wilson no tiene grandes compañeros que tener a su lado, y le toca vivir unos eventos muy mal ajustados para lo que es el personaje. Veremos qué tal acaba todo para el personaje tras la cuarta entrega de Capitán América. Esto fue todo por hoy, espero que te haya gustado el programa. Gracias por haber estado ahí hasta el final, espero que también estés ahí en el siguiente programa. Nos vemos en el siguiente, Marvelita. Hasta la próxima.